después de ver que se cumple lo previsto a la espera del gran dato del día, ¿no? Que es ver cuánto crece de verdad Estados Unidos. Bueno, sin duda es un dato más importante, pero también va a ser importante los comentarios que pueda hacer el BCE. Como comentabais antes, aquí está más la cuestión, no en lo que han hecho hoy, que evidentemente está más que descontado, sino que están mirando más al vehículo más lento del convoy, como es Alemania, o a otros que van un poco más rápido. Es decir, que al final se está haciendo la política monetaria pensando en la situación de Alemania o más en el conjunto de Europa, ¿no? En principio parece que se mira más hacia Alemania, pero ¿cuánto? Y esto es importante porque estamos en un momento en que tienes a Estados Unidos que no tiene muy claro que vaya a seguir bajando los tipos de interés y en cualquier caso se lo van a tomar con mucha calma a ver qué va pasando, y por el otro tienes a Europa donde parece clara esa dirección, y esto está influyendo muchísimo en los mercados. Europa no está subiendo la bolsa europea porque nosotros nos hayamos vuelto unos fenómenos digitales o del crecimiento. La bolsa europea está subiendo en gran parte, probablemente sobre todo, porque aquí sí hay expectativas de que bajen los tipos de interés y a las bolsas les gusta mucho que bajen los tipos de interés. Y en nuestra opinión, y esto es una opinión de la casa, también por las expectativas de que las elecciones alemanas traigan un resultado que cambie esta política económica que estamos viendo en Alemania y también de paso de rebote en Europa, pero muy especialmente en Alemania, que realmente no se ha demostrado nada positiva y que el programa de la CDU en principio va más por una vía más de eliminar burocracia, de reducir impuestos a las empresas, en fin, no es lo ideal, pero es bastante mejor que lo que hay. Se está poniendo encima de la mesa por parte del mercado un movimiento de bajada durante el año que llega a los 70 puntos básicos adicionales a los 25 que acabamos de conocer, es decir, alrededor de un punto de caída al entorno del 2%, no la inflación, sino los tipos de interés. Nos acompañan también Pedro Pérez Riu, jefe de renta fija y análisis macro de Anta Asset Management. Nos acompaña, buenas tardes. Nos acompaña también Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales. Guillermo, buenas tardes. Y Salvador Jiménez, socio de AFI. Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pedro, primera reacción al dato, al movimiento, a la espera del Producto Interior Bruto. Más o menos lo esperado después de lo de esta mañana de los números del Producto Interior Bruto, tanto francés como alemán. El francés fue particularmente malo, el alemán también, pero bueno, ya se esperaba más o menos una cosa igual. Como decía el señor Álvaro González, yo creo que vamos a tener de aquí a los próximos 3 meses el Banco Central Europeo va a tener que decidir qué es lo que más importante, ¿no? Desde el punto de vista tenemos a las elecciones alemanas que van a decidir muchas cosas, pero yo creo que va a haber más que 75 puntos básicos de bajada de tipos. Yo creo que va a haber al menos una más de aquí a final de año. Es una visión de la casa desde hace tiempo y de momento con el arrastre estadístico de estos números de esta mañana no vemos por qué tenemos que cambiar de opinión de momento, ¿no? Guillermo, primera reacción después de conocer también, como está diciendo Pedro Pérez Riu durante esta mañana, unos datos económicos de crecimiento muy complicados en Europa también, ¿no? Parece que no nos escucha Guillermo. Está también con nosotros intentando ver toda esta fotografía Salvador Jiménez. Salvador, ¿cómo ves la fotografía? Como le decía Guillermo, alrededor de eso que estábamos viendo, esa fotografía que estábamos viendo alrededor también de un crecimiento débil en Europa. Sí, no, o sea, aquí estaba, yo creo que no, la bajada no es lo relevante de hoy, ¿no? Como estabais comentando, eso estaba claro, ¿no? Lo importante será la rueda de prensa, ¿no? Y también pues ver ese view que da de crecimiento Lagarde, que claramente ahora es lo que preocupa, ¿no? Una vez que parece que la inflación va en la senda correcta, ¿no? No obstante, es importante ver realmente ese camino hacia el 2% si se observan ciertas resistencias, ¿no? Porque aquí hay que tener también en cuenta que si vemos la zona euro, ¿no? Por muy malo que sea el dato de Alemania, si vemos la zona euro como un conjunto, crecemos muy poco, y sobre todo cuando miras al otro lado del Atlántico, pero crecemos. Y la clave, y por eso va a ser muy importante la rueda de prensa, para ver si da más información sobre el tipo de interés neutral, ¿no? ¿Cuál sería ese tipo que no es ni expansivo ni restrictivo, ¿no?
nosotros vemos, ¿no?, que el Banco Central Europeo, igual que el mercado, ¿no?, que cerrará el año en torno al 2%, pero no tenemos tan claro, como decía el compañero ahora mismo, que vaya a ir a territorio expansivo, ¿no? Porque al final, si la economía va creciendo y la inflación no va tan rápido hacia el 2%, también puedes tener el problema de gastar la poca munición que tenemos en Europa, ¿no?, antes de tiempo, ¿no? Y eso, por eso será tan importante la rueda de prensa en el día de hoy. Guillermo, no sé si nos escuchas ya. Pues no. Víctor, decía antes, hemos conocido una serie de datos alrededor de la economía europea en cuanto al crecimiento. Francia, trimestralmente, menos 0,1. Alemania, también en negativo, continúa con pequeñas décimas a la baja. Y Europa ya congelada, 0% de crecimiento. ¿Esto significa que hay más presión sobre el Banco Central Europeo, a pesar de lo que haga la Reserva Federal, para que el movimiento de bajada de tipos vaya a mayor ritmo? ¿No puede esperar? Sí, bueno, los datos generan presión en este sentido, sin duda alguna, pues estamos hablando de las dos mayores economías de la zona euro ya. En fin, recesión depende de cuál hablemos, habría a lo mejor esperar algún mes, pero bueno, están ahí y lo que tú has dicho, el estancamiento es clarísimo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí. El único problema es que en Europa la inflación de servicios se mantiene muy alta. Y entonces esto es un problemón, porque Europa es cada vez más todas las economías avanzadas son economías fundamentalmente de servicios, 70-80%. Pero en el caso europeo cada vez más. Imagínate la española, que somos sobre todo turismo, etcétera, ¿no? Con lo cual, en general, la inflación de servicios tiene un peso. Lo que nota la gente al ir a comprar tiene mucho que ver con los servicios, no es tanto ya tanto de determinados otros costes que tampoco están ayudando, el hecho que no se, en fin, que la energía tampoco se lleve las bajadas tan rápido como se llevan las subidas, pero en general Europa es una economía muy de servicios, la inflación de servicios se mantiene más pegajosa. Entonces el Banco Central Europeo se mueve entre esas dos fuerzas. Ellos saben que con la situación de crecimiento económico que hay en Alemania, en Francia, etcétera, la tendencia claramente es a que pueda bajar la inflación, pues la gente tiene menos dinero, gasta menos demanda, etcétera. En fin, claramente eso es un factor a considerar, pero no por el crecimiento en sí, sino por sus efectos sobre la inflación. Ahora bien, lo que también tiene que mirar son las cifras del sector servicios, y aquí el sector servicios nadie está dando de momento su brazo a torcer. Yo creo que ocurrirá, al final tú no puedes mantener el solomillo a 25 euros cuando todo lo que te rodea empieza a bajar un poco el suflé, pero o los precios de los viajes o lo que sea. Pero en Europa cuesta mucho hacer que baje la inflación de servicios, porque además la productividad es muy baja. En fin, cuesta mucho, y eso es lo que van a mirar. Van a estar mirando ambas cosas, pero de momento creo que miran más la necesidad de evitar que Alemania ya entre en una recesión profunda y se una a Francia de forma definitiva. Guillermo, yo creo que ya nos escuchas. 25 sí, muy bien, disculpad. 25 puntos básicos a la baja. El Banco Central Europeo, estamos ya en el entorno del 2,75. Parece que el mercado está esperando 75 puntos básicos más de bajada, pero la situación económica que estamos viendo, recesión en Alemania, intento de recesión también en Francia, economía europea congelada, 0%, vaya papelón para Lagarde, ¿no? Bueno, lo lleva diciendo bastante tiempo. Probablemente la menos, vamos a decir, culpable de todo este entorno difícil desde el punto de vista de datos macroeconómicos en Europa no sea Lagarde, sino más bien nuestros gobernantes, incluidos ahí, por supuesto, los de la propia Comisión Europea, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, es verdad que la expansión del PIB prevista para este año, pues en Europa es muy modesta, es un 1,2, si no recuerdo mal, para el 25. Pero bueno, por otro lado, la demanda interna no va a presionar mucho debido en buena parte a ello, ¿no? Entonces, los precios se van a mantener pues subyugados a esta, vamos a decir, bajo crecimiento, y lo cual va a facilitar ulteriores bajadas por parte del Banco Central Europeo. Entonces, teniendo en cuenta que hay una serie de variables, como es el petróleo, que está más bien mantenido, como es la desinflación que sigue exportando China,
pues el Banco Central va a tener un camino más fácil que otras veces a la hora de bajar tipos e insuflar un poquito más de aire en nuestra economía. Y bueno, y luego corre de cuenta, evidentemente, de los políticos, de los gobiernos, el saber utilizar ese mejor entorno para impulsar la economía. Y si no lo consiguen, pues ya será un problema que debería reflejarse en las próximas elecciones, ¿no? Cuando elijamos nuevos gobernantes. Pero ahora mismo yo creo que el BCE actúa con buen criterio, Lagarde está haciendo bien su trabajo y lo que nos queda es un poquito todavía de meses de incertidumbre en cuanto al crecimiento, especialmente, pues hay que reconocerlo y recordarlo, por culpa del core de Europa, que es Francia y Alemania, que bordean todavía la recesión. En este entorno, Pedro, ¿crees que debería haber un movimiento jumbo por parte del Banco Central Europeo? No. No, porque tienes que tener en cuenta también el impacto que tiene sobre el dólar y en general sobre los diferenciales de crédito, ¿no? Desde luego lo que decía antes Víctor ha dado en el clavo completamente, es la inflación de servicios, que es lo que de verdad más preocupa. Y vemos aquí en ANTA una bajada gradual tanto desde el punto de vista de la sección de servicios, simplemente porque estamos viendo ya moderación de los salarios reales, productividad relativamente estancada. Hay muchas razones que indican a pensar que la inflación de servicios va a empezar a moderarse de aquí a final de año. No hay razón para hacer un movimiento jumbo. Lo que sí que yo creo es que a lo mejor van a tener que estar obligados a hacer uno más que llegará al 2%. Desde el punto de vista, no creo que quieran irse muy por delante de la FED tampoco. No solo por el euro, por muchas cosas también. Desde el punto de vista del atractivo, esta mañana se publicaron las cifras de cuántos bonos europeos los japoneses habían vendido y da un poco de miedo, ¿no? Por eso te digo que tienen que mirar muchas más cosas. No creo que hagan movimientos. Yo creo que veremos varios seguidos y luego quizá una pausa, pero yo creo que vamos a ver 2%, pero probablemente un poquito menos, 1,75. Tampoco me sorprendería ver mucho 1,5 si el crecimiento no rebota en las grandes economías. 2,29, vamos a conocer en apenas unos segundos el dato también de la economía estadounidense. Víctor Álvaro González, crece todavía menos de lo que se esperaba la economía estadounidense, 2,3%. ¿Implica algo de cara al inversor? Hombre, implica mucho porque aquí en Estados Unidos seguimos con el miedo a la Fed. Y la Fed ya ha dicho claramente que a ellos lo único que les importa es lo que ven a 1 metro delante suyo. Es decir, no están mirando mucho más allá. Y entonces, si a 1 metro delante suyo pues se encuentran con que sobre una expectativa de PIB del 2,7, viniendo del 3,1, tenemos un 2,3, pues lo normal es que la Reserva Federal, si realmente están data dependent, como ellos dicen, y lo son, pues digan, hombre, pues a lo mejor sí hay que plantearse alguna bajada de tipos de interés adicional. Aunque esto no lo van a hacer hasta que vean también el dato del PCE de inflación que veremos el viernes. Es decir, que ellos son muy en eso. No, vale, sí, el PIB, vamos, pero vamos a ver la inflación. Pero vamos, si fuera esto acompañado de mejoras en la inflación, les están poniendo en bandeja una nueva bajada de tipos que afecta al mercado, porque el mercado se había quedado muy frío con respecto a que vuelvan a bajar los tipos de interés de Estados Unidos. Con lo cual sí sería un cambio importante, insisto, si fuera complementado con un dato de inflación favorable. Gracias, Víctor Álvaro González. Buena tarde, buen negocio. Muchas gracias a vosotros.